Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias a los profesionales de los medios de comunicación un día más por su seguimiento y por su atención. Para mí es un honor estar en Don Benito y yo quería hoy comenzar contando que ayer en Bruselas el grupo Patriotas, que presido y que es el tercer grupo de Europa y el tercer grupo del Parlamento Europeo, firmó una declaración de condena de la corrupción escandalosa de Pedro Sánchez. Vox lleva mucho tiempo explicando a sus aliados en qué consiste exactamente la corrupción, los gravísimos casos de corrupción que estamos viviendo en España, pero he de decir que no nos ha costado mucho conseguir que firmaran esa declaración, porque ya es Vox Populi en toda Europa hasta qué niveles está envuelto en corrupción el gobierno de Pedro Sánchez. No hay más que ver la cara de Pedro Sánchez para saber que es cada vez más un personaje peligroso, un personaje siniestro y un personaje tóxico, y que habrá que desinfectar todas las instituciones de las que haya tenido el control, e incluso habrá que aplicar algún tipo de exorcismo. Eso es lo que estaba precisamente diciendo en Plasencia hace unos días, refiriéndome a Pedro Sánchez, algo que, por cierto, comparten la inmensa mayoría de los españoles, y hemos visto cómo se ha producido una manipulación asquerosa y brutal, tratando de hacer creer a la gente que yo me refería al fallecimiento y al homenaje a un músico fallecido al que yo no tenía el gusto de conocer. No ha sido la única manipulación. En esta campaña electoral denuncié la colaboración del Partido Popular y del Partido Socialista en muchos aspectos, como por ejemplo en la imposición del menú halal a los niños de Ceuta, a los que se les ha prohibido comer jamón en los colegios, y he llegado a ver en alguna terminal mediática del bipartidismo atribuirme a mí unas palabras según las cuales yo decía que habían prohibido comer el jamón a todos los niños en España. Es más, también estos días estamos asistiendo a un asunto en el que Vox ha sido ejemplar, exigiendo transparencia y denunciando presuntos casos de corrupción en organizaciones que podían ser amigas, y vemos como muchos quieren convertir a Vox precisamente en un cómplice o en un partícipe de esa presunta corrupción. No estoy aquí para quejarme de la manipulación, porque la asumo y sé que hay que convivir con ella, pero sí estoy aquí también para explicar por qué se produce esa manipulación y de dónde viene esa manipulación. Y esa manipulación se produce porque quienes compiten en estas elecciones con nosotros no quieren hablar de los asuntos de los que está hablando Vox, no quieren hablar del colapso de la sanidad pública, no quieren hablar de las listas de espera, no quieren hablar del problema de acceso a la vivienda, no quieren hablar del problema de seguridad en las calles y no quieren hablar de la condena a muerte al campo que ellos mismos han firmado y han decretado con las políticas verdes. Y como no quieren hablar de todas estas cosas, esas terminales del bipartidismo se dedican a la manipulación sistemática de nuestros planteamientos. ¿De dónde viene esa manipulación? Pues lo tenemos muy claro. Viene de la cueva de Alibaba y de una sede pagada con dinero negro. Es decir, viene de Ferraz y de Génova. Y he de decir también que no me sorprende nada por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, del que no espero nada, sino lo peor, porque su comportamiento está siendo deleznable desde su llegada al poder. Pero he de reconocer mi decepción con el señor Feijóo, porque no esperaba que el señor Feijóo y el Partido Popular se sumaran a los mismos comportamientos de manipulación sobre Vox, porque no pueden debatir con Vox. De hecho, hoy la señora Guardiola ni siquiera va a estar presente en el debate que se va a producir con el resto de los principales candidatos. Francamente, creo que hoy el señor Sánchez y el señor Feijóo le ofrecen lo mismo a Extremadura. El señor Sánchez ha colocado a los extremeños al que colocó a su hermano en un puesto de trabajo al que no acudía, y el señor Feijóo ha colocado a los extremeños a la que nos colocó a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa el pasado 23 de julio, con lo que hizo justo antes de las elecciones generales la señora Guardiola. Frente a eso, nosotros vamos a seguir recorriendo Extremadura, todas las ciudades, todos los pueblos, hasta los más recónditos, como hemos hecho en las Urdes. Este mediodía visitaremos también la conocida como la Siberia extremeña, y seguiremos haciendo llegar nuestro mensaje sobre las cosas que de verdad preocupan a los extremeños, las cosas del comer, los problemas reales de la gente, por encima de toda esta estrategia de desinformación y de manipulación que estamos padeciendo nosotros, pero que en definitiva están padeciendo los ciudadanos españoles. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Santiago, en las últimas horas hemos conocido la denuncia de que al parecer estarían robando las papeletas de correos en 3 municipios de Extremadura de cara a estas elecciones. ¿Cree que podemos estar también ante un posible pucherazo? ¿Le ve capaz en estos momentos a Pedro Sánchez de esto o de algo incluso peor? Bueno, yo he conocido las informaciones por los medios de comunicación y más allá de
de eso no puedo valorar mucho, pero yo he denunciado que estamos ante una mafia corrupta, ante una mafia ante la que no valen las quejas y las protestas, ante la que hay que presentar una moción de censura, y he dicho que estamos ante una mafia corrupta que no solo ha mentido y ha traicionado en el acceso al poder, se ha corrompido en el ejercicio del poder y es capaz de cualquier cosa, incluso de alterar el censo electoral y de manipular resultados electorales para permanecer en el poder. No sé a qué obedece lo que ha pasado con ese supuesto robo de papeletas, pero yo creo que nos podemos temer lo peor. Ahora bien, creo que la debacle del Partido Socialista va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar. ¿A qué se refiere cuando dice nos podemos temer lo peor? Pues la verdad es que no sé a qué me refiero, porque siempre hemos dicho que lo peor de Sánchez está por llegar, no sabíamos lo que iba a ser y lo hemos visto. Hemos visto cómo pactó con aquellos con los que no iba a pactar, cómo aplicó una ley de amnistía que había dicho que era inconstitucional, le hemos visto llegar a lomos de una moción de censura presentada por el señor Ábalos con dos banderas, la lucha contra corrupción y el feminismo, y después les hemos visto corromperse hasta las trancas y convertirse en un partido peligroso para las mujeres, no solo por su comportamiento interno, por lo que estamos viendo estos días, y eso lo decidirán los tribunales, sino porque han escarcelado a los violadores y los que no han puesto en la calle procedentes de las cárceles directamente se han dedicado a importarlos de otros países en los que no se respeta a la mujer. ¿Qué valoración hace que el candidato Gallardo insista en que es inocente, siendo que está imputado y que todo apunta a que realmente tuvo mucho que ver con el caso del hermanísimo? Bueno, yo entiendo que el señor Gallardo diga que es inocente y de hecho todo el mundo es inocente en España hasta que no se demuestre lo contrario. Nosotros lo que queremos para él y para todos es un juicio justo, pero nos hemos personado como acusación popular en todos estos casos porque estamos convencidos de que es culpable, de que crearon un puesto de trabajo acorde a los intereses del hermano del presidente del gobierno, un puesto de trabajo al que no acudía, creando otra oficina a la que después querían hacer como que acudía y fueron interceptados los funcionarios llenando aquella oficina de muebles y de plantas, tributando en Portugal, haciendo como que vivía en Portugal, pero de verdad estaba escondido en la guarida de la Moncloa, donde también se esconde su hermano huyendo de la acción de la justicia. Entiendo que él diga que es inocente, pero yo creo que la inmensa mayoría de los españoles piensan que es culpable y nosotros los primeros. Santiago, ha mencionado que ayer justo Vox consiguió que el Grupo Patriotas por Europa, el tercero en el Parlamento Europeo, firmase la condena de la corrupción de Pedro Sánchez en España y sin embargo el Partido Socialista, por ejemplo, no consiguió evitar que Teresa Rivera fuese nombrada vicepresidenta con los votos del Partido Popular Europeo. ¿Qué le parece que mientras Vox está haciendo este tipo de acciones, el PP mantenga una coalición con el PSOE en Bruselas? Bueno, no solo mantienen una coalición con el Partido Socialista en Bruselas, que es la responsable de las políticas verdes, de las políticas migratorias y de las políticas de género que arruinan nuestra sociedad, que nos condenan a la inseguridad y que además corrompen a los niños en las escuelas, sino que no están haciendo de verdad todo lo que pueden hacer en España. Nosotros vamos a pedir un pleno monográfico en Bruselas para que se pueda hablar de la corrupción de Pedro Sánchez. El señor Feijóo quiere convocarlo en España, pero el pleno monográfico en España o la comparecencia del presidente del gobierno lo que le da es tiempo ilimitado al presidente del gobierno para seguir esparciendo sus mentiras. Le hemos visto hacerlo de manera sistemática, incluso con asuntos que están desmentidos. A mí me ha ocurrido de manera reiterada con el señor Sánchez, que dice que soy el presidente vitalicio de una fundación, que en los propios estatutos dice que la presidencia ha de renovarse cada 5 años. Le he dicho que mentía miserablemente en la tribuna del Parlamento, le da igual, ni ha comprobado que mentía, ni ha oído que le estaba señalando claramente que mentía, y ha vuelto a repetir la mentira. Así con todo, él ha hablado de las condenas del Tribunal de Cuentas contra Vox, obviando, en primer lugar, que es un tribunal político que deciden fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista, pero sobre todo obviando que el Tribunal Supremo ha anulado esas condenas contra Vox. Hoy Vox no está envuelto en ningún asunto de corrupción, no tiene ninguna citación, ningún tipo de imputación, ni por financiación ilegal, ni por ninguna porquería de las que el Partido Socialista nos achaca. Ahora bien, no pueden decir lo mismo los otros dos partidos, que están en todo tipo de casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del gobierno. Estamos precisamente en Don Benito y de aquí partió el Peugeot 407 en aquella ruta de la corrupción en la que se llenaba la gasolina del Peugeot con dinero procedente de los prostíbulos y en las que no sabemos cuáles serían las conversaciones, pero lo que sí sabemos es que 3 de los 4 ocupantes del Peugeot o han estado en la cárcel o están en estos momentos en la cárcel. Hay 2 en la cárcel y 1 que acaba de salir. Falta el presidente del gobierno, al cual la presidencia del gobierno protege de sentarse en un banquillo, no tengo ninguna duda, y por eso se aferra al poder. Preguntarle también por esa dimisión del jefe de redes de Vox tras haber sido presuntamente denunciado por acoso sexual. Bueno, esta
Esta cuestión se produce en un contexto de innumerables casos de acoso a las mujeres dentro del Partido Socialista, perpetradas por cargos públicos del Partido Socialista contra mujeres que estaban siendo empleadas en la administración o en su propio partido, es decir, donde podía haber una prevalencia del cargo. Se produce en un contexto en el que la señora Guardiola ha tenido que cesar incluso a su chofer, porque que era su primo y tenía una condena por agresión a una mujer, y que parece ser que la señora Guardiola dice no conocer, y en ese contexto se produce una denuncia contra un trabajador de Vox que ha presentado inmediatamente no solo su dimisión de sus responsabilidades laborales, que ha abandonado, sino que además se ha dado de baja del partido para poder defenderse diciendo que es inocente. Esperamos que los tribunales lo resuelvan, pero si todos actuaran como se actúa en Vox, si en el Partido Socialista dimitieran todos los corruptos y todos los acosadores a la primera de cambio, no tendrían que estar tapando las denuncias por acoso sexual contra sus propias compañeras. Quería preguntar por la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado. Vino a decir que era un complot contra él, no sé qué le parece. Bueno, algo tendrá que decir. Sí le he escuchado decir incluso que el complot se lo ha montado Vox en un cigarral de Toledo, en una reunión que todos desconocemos, pero algo tendrá que decir para mentir y para ocultarse. Estamos acostumbrados a todo. Después de las mentiras del presidente del gobierno, pues lo que digan los otros tres personajes que le acompañaban en el Peugeot 407, pues creo que están dentro del guión de esta película casi, iba a decir cómica, ¿no? Más tragicómica, porque la están padeciendo los españoles con la permanencia en el poder de esta mafia. Algo tiene que decir, pero sobre todo tendrá que dar muchas explicaciones ante los tribunales por el cobro de comisiones ilegales, que es de lo que se le acusa. Yo le querría preguntar por un asunto más a pie de calle. Mucha gente, cuando se le pregunta su situación a los medios, dice que no quiere ser grabado cuando está precisamente, que no quiere ser grabado precisamente cuando acude a un evento tan multitudinario. ¿Qué mensaje le mandaría a esas personas que dicen tener miedo porque tienen presiones y saben que votan a Vox en estas elecciones? Bueno, yo en primer lugar les daría las gracias y el reconocimiento por acudir a nuestros eventos, a pesar de las dificultades que pueden encontrar en entornos a veces familiares, de trabajo, en ambientes escolares, pero sobre todo les animaría a ser valientes, les animaría a sobreponerse a ese tipo de presiones que por otro lado demuestran qué es lo que está pasando con nosotros. Yo he relatado aquí solo unos pocos casos de manipulación que buscan demonizar a Vox, igual que lo hizo la señora Guardiola en el 23, condenándonos de nuevo a la presidencia de Pedro Sánchez. Y imagino que todo eso que nos pasa a los que estamos al frente de este proyecto, pues también les pasa a muchos de los que nos apoya, con lo cual tienen nuestra gratitud, nuestra comprensión, pero también nuestro ánimo para seguir adelante sin miedo a nada ni a nadie. De cara a Bruselas, ahora mismo está ardiendo, tractoradas, el campo. ¿Qué mensaje le mandaría también en estas elecciones, que es en clave de lo que está sucediendo con el Pacto Verde y que el Partido Popular ahora parece que se aúna a sus súplicas de modificarlo? Bueno, el Partido Popular en realidad se comporta como un partido que estafa. Hemos visto estos días al señor Feijóo celebrando como una victoria propia y una derrota de Sánchez el hecho de que se haya terminado con aquella intención de prohibir los coches de combustión. Pero lo cierto es que el señor Feijóo fue el que hace unos meses planteó la retirada de circulación de todos los coches contaminantes de más de 10 años. Y lo cierto es que el Partido Popular y el Partido Socialista son los que han votado estas políticas y son los que estaban de acuerdo en todo eso. Lo que ocurre es que el crecimiento de las fuerzas patrióticas y conservadoras está siendo tan contundente en toda Europa que están teniendo que cambiar su agenda. Y nos parece muy bien, nos alegramos de que cambien su posición y de que cambien su agenda, pero a ser posible que no nos estafen, que no nos engañen, que no traten de ocultar que ellos fueron los que en primer lugar impusieron estas políticas verdes criminales que están destruyendo el campo en toda Europa y que están dando lugar a esas protestas y que también lo están haciendo en toda España. Yo durante todos estos días de campaña en Extremadura, lo que más he visto, además del grito ahogado de los autónomos que no pueden más, es también el grito de socorro del campo, de los agricultores y de los ganaderos que no ven perspectivas, que no ven futuro, que ven que sus explotaciones no van a poder ser continuadas por otras generaciones, por sus hijos, por sus nietos, porque ven que ya no hay prosperidad en el campo. Y eso es por las políticas verdes aprobadas por el Partido Popular y el Partido Socialista, se ponga como se ponga el señor Feijóo. Señor Basal, yo quería incidir en el caso de Navalmoral de la Mata, no sé si lo ha comentado en respuesta a alguno de mis compañeros, pero... No sé cuál es el caso, perdone. Sí, al parecer en el Partido Popular ha habido un presunto caso de acoso sexual que desde el gobierno de la Junta, según algunos medios, se intentaron tapar de alguna forma. Entonces, quería preguntarle
No conozco el caso concretamente, me informaré hoy, no tengo inconveniente en decirles algo mañana con más precisión, pero yo creo que las cosas que están surgiendo en relación a Vox tienen que ver precisamente con la cantidad de casos de corrupción que afectan tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, que ahora verá cómo se comienzan los juicios que les afectan por algunas tramas como la Gürtel y la Púnica, y también con los innumerables casos de acoso sexual que se están produciendo y de condenas por esa ley de violencia de género que ellos mismos han aprobado. Y yo creo que eso explica el modo en el que tratan de meter a Vox en su misma porquería y de inventarse también algunos asuntos. Pero bueno, contamos con ello y nosotros seguiremos debatiendo durante estos días y nuestras intervenciones hablando de los problemas del campo, de la vivienda, de la sanidad y de la seguridad en las calles. Muy amables, gracias a todos. Gracias.